Hace pocas semanas se presentó en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que transforma el Instituto Mixto de Ayuda Social, el IMAS, en un instituto con un nombre interesante. El nombre se llama Instituto de Desarrollo Humano e Inclusión Social. En su articulado se menciona que esta transformación del IMAS en este instituto es con el propósito de atraer para el fuero del IMAS o esta nueva entidad funciones que tienen que ver con inclusión social, que tienen que ver con atención de pobreza, que están desperdigadas. Y es así como jalan la Dirección de Asignaciones Familiares, que está metida por ahí en el Ministerio de Trabajo, CONAPAM, CONAPDIS, este consejo que tiene que ver con personas con discapacidad, CONAPAM con adultos mayores. En fin, más o menos eso es lo que me acuerdo que leí sobre este proyecto de ley, pero bueno, ¿con quién mejor conversar sobre este tema que con la presidenta ejecutiva de el IMAS, la exdiputada Yorleni León? Bienvenida, Yorleni. Otto, muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy honrada de estar en su programa y particularmente hablando de un tema tan importante como lo es este proyecto de ley que recientemente presentamos. Yorleni León fue diputada y yo la fui a visitar varias veces como diputada, de las diputadas más trabajadoras del cuatrienio pasado, muy dedicada, apasionada con los temas en los que se metía. En muchos estuvimos de acuerdo, en otros más o menos, pero siempre he reconocido en Yorleni León una persona muy, muy dedicada a la función pública, a su trabajo. Así que vi con muy buenos ojos cuando el presidente Rodrigo Chávez decide ofrecerle, jalar a Yorleni León de un partido en el que militaba, ya había terminado su periodo como diputada, y la incorpora en el gobierno al frente de una institución que tiene una gran responsabilidad, ¿verdad? Todo el tema de los fondos de ayuda social y los diferentes registros que hay de los beneficiarios de las ayudas sociales, que siempre ha generado mucha duda en relación a si se está utilizando bien esa información, si las platas están llegando donde tienen que llegar, porque uno no entiende cómo con tanto dinero que se dedica todos los años a la atención de pobreza, seguimos teniendo la misma cantidad de pobres desde hace 20, 30 años, cuidado si no más. Así que, Yorleni, cuéntame un poquito, y a las personas que nos siguen, el tema de la decisión suya de incorporarse a esta gestión de gobierno, aceptar este reto tan importante, y cómo ha sido esa experiencia en estos 6 meses, y bueno, un poquito más de 6 meses ya, y cómo terminan impulsando un proyecto de transformación del IMAS con el alcance que ustedes han planteado ahora a la Asamblea Legislativa. Bueno, don Otto, decirle que yo me siento sumamente honrada que el señor presidente de la República haya puesto la atención en mi persona y me haya invitado a ser parte de su equipo de trabajo. Realmente me parece que es, particularmente viniendo de un partido que no es el partido de gobierno, me parece que es un reconocimiento importante. Y todos los días lo que hago es honrar entonces esa gran oportunidad que el presidente de la República me ha dado. Lo cierto es que me he sentido súper a gusto en la institución, como presidenta ejecutiva y como ministra rectora del sector social. La recepción que he tenido con los funcionarios de las diferentes instituciones con las que interactuamos todos los días ha sido maravillosa, y los retos que tenemos por delante, ni qué decir, ¿verdad? Son muchos retos, son retos importantes, pero definitivamente son el aliciente que todos los días hace que nos movamos y que queramos correr para poder resolver esos problemas. Entre esos grandes retos justamente está el proyecto de ley que recientemente presentamos en la Asamblea Legislativa. Es un proyecto de ley que había sido una propuesta, una promesa de campaña del señor presidente de la República, pero que más allá de ser una propuesta de campaña, me parece que era una deuda que tenemos en este país, no solamente en el sector social, sino también en muchos otros sectores, ¿verdad? De pensar en un Estado más eficiente, en un Estado que se pueda mover con mayor facilidad, pero particularmente un Estado que le haga la vida fácil a los ciudadanos, a los costarricenses. En ese sentido, entonces, cuando llego a la administración, pues en la lista de prioridades estaba justamente en cómo armar una propuesta para poder reestructurar
ese archipiélago que tenemos en el sector social. No solamente es que hay 16 instituciones, sino que cada una tiene autonomías diferentes, ¿verdad? Hay diferentes programas. De hecho, se viene hablando de casi 40 programas para la diferentes atención programas, de pobreza, diferentes instituciones, diferentes gobernanzas. Entonces, a veces ponernos de acuerdo no nos es tan fácil, no porque no tengamos la voluntad, sino que porque las estructuras legales en las que estamos involucrados, cada uno de los diferentes integrantes, a veces no nos lo facilitan, ¿verdad? Entonces, con esta tarea empezamos a hacer un trabajo de cuál podría ser la mejor estructura que podríamos presentarle al país. Valoramos entonces un ministerio, ¿verdad? Un ministerio chiquito, como el caso de COMEX, que es un ministerio de comercio, es un ministerio muy pequeño, pero que tiene dos grandes brazos operativos, ¿verdad? Entonces pensamos en una estructura como ese, pensamos en quedarnos como IMAS, en la estructura que tenemos, que nos da muchísima autonomía y mucha flexibilidad para movernos. Pensamos también en un superministerio, ¿verdad?, que jalara a todas las instituciones del sector. Es como el proyecto aquel de Otón Solís, Cerrar, y que también La Nación estuvo dándole un poco de, yo me acuerdo de algunos editoriales, estuvieron dando un poco de tracción y de viento de cola, pero que nunca pasó de presentarse como un testimonio de una iniciativa, pero ahí se quedó. Exactamente. Entonces, con ese escenario, además con esos antecedentes, revisamos muchos proyectos que también, algunos están en la Asamblea, otros ya habían sido archivados en la Asamblea Legislativa, pero nos tomamos el tiempo de buscarlos, revisarlos, ver qué habían dicho las personas, las instituciones consultadas y demás. Y finalmente llegamos a la conclusión que la estructura que estamos presentando es la que mejor se adapta. Una, no es ese mega instituto, ¿verdad?, que absorbe todo, sino que absorbe aquellas instituciones con las que tenemos una cotidianidad, una relación sumamente estrecha. En ese sentido, compartimos poblaciones objetivos, compartimos incluso beneficios, duplicamos beneficios que le da el IMAS a un adulto mayor, pueden ser recibidos por ese mismo adulto mayor desde la Junta de Protección Social o desde el CONAPAN o desde el mismo CONAPDIS. Entonces, buscando esa eficiencia, esa integridad, ese Estado más eficiente, pero sobre todo que el ciudadano, en lugar de ir a tocar 5 puertas, toque solamente una puerta y le facilitemos ese transitar entonces por la política social del país, es que decidimos crear este instituto donde está guardando la autonomía, nos permite tener... La autonomía que tiene el IMAS actualmente. Que tiene el IMAS actualmente, exactamente, es la misma figura, pero nos traemos entonces al CONAPDIS, a CONAPAN. Que esos son órganos desconcentrados de presidencia. Órganos desconcentrados, uno es de presidencia y otro es del Ministerio de Trabajo. CONAPAN es de presidencia, y CONAPDIS pertenece al Ministerio de Trabajo. Nos traemos al FODESAF, que es el fondo por excelencia donde se atiende muchísimo del tema social en este país. Ese está en el Ministerio de Trabajo. Ese está en el Ministerio de Trabajo, y nos traemos los recursos del área social y la estructura del área social de la Junta de Protección Social. Efectivamente. Sí. Entonces, todo eso, el personal que está hoy en esas entidades pasa a ser personal de este nuevo instituto, de esta transformación del IMAS en este nuevo instituto. Sí, así es. En esa, entonces, cuando tomamos la decisión de incorporarlos, los incorporamos por las razones que ya mencioné, coincidimos con poblaciones, coincidimos con programas, con beneficios, y prácticamente todos los días estamos interactuando de una u otra forma con estas instituciones. Entonces, nos traemos esas estructuras, se incorporarán a una nueva estructura global que hay que crear, hay que pensar cómo hacerla y plantearla. Todos esos funcionarios vienen con las condiciones laborales que tienen en cada una de las diferentes instituciones donde hoy están laborando, pero lo más importante de esto es que todas las funciones que tienen esas instituciones vienen completamente íntegras a el nuevo instituto. Entonces no estamos corriendo ningún riesgo de que alguna función, alguna labor que hoy hace CONAPAN, por ejemplo, quede al descubierta con esta integración en el instituto. Todas esas funciones, y de verdad que hicimos una revisión con lupa para asegurarnos que todas esas funciones que hoy tienen se incorporan dentro de la institución. Eso permitiría reducir la oposición que puedan tener hoy algunos grupos que
que tienen una relación más cotidiana Claro. con CONAPAN o con CONAPDIS, o inclusive son recipientes de algunas ayudas de la Junta de Protección Social, y decir, bueno, no, mire, todo eso se mantiene, solo que usted Así ahora es. va a una sola entidad, Así es. las funciones, todas las competencias y funciones se mantienen. Así es, exactamente. Habrá que hacer ahí la reingeniería a nivel de recursos humanos, con la armonización de salarios y todo, porque de todas esas que usted mencionó que se van a fusionar en este nuevo instituto, la que creo que tiene un régimen salarial diferenciado más alto es la Junta de Protección Social. Yo estuve revisando salarios allá y los salarios están muy por encima de lo que gana un funcionario aquí en el IMAS, por ejemplo. Exacto. Entonces eso habrá que afinar ahí un poquito. Habrá que esa parte. afinarlo, efectivamente. En este momento hay un equipo que está trabajando para justamente hacer esos análisis preliminares, ¿verdad? El proyecto de ley tiene un transitorio que nos permite entonces con ese transitorio el poder armar un equipo de trabajo que yo visualizo representantes de las diferentes instituciones que van entonces a planear, a proponer esa estructura que debe tener este nuevo instituto y cómo hacer ese proceso de transición, ¿verdad? Lo que sí queremos garantizar es que sea un proceso de transición ordenado, planificado y con lógica. No es que mañana se apruebe el proyecto de ley y en la tarde todo el mundo tiene que estar aquí. No, en eso no estamos pensando, ¿verdad? Estamos pensando en un proceso muy ordenado de cada una de las diferentes instituciones para que se vayan integrando entonces poco a poco a este instituto. A nivel de procedimiento parlamentario, para lograr la aprobación del proyecto de ley, hay una bancada de gobierno relativamente pequeña y entonces se requiere de ir a venderle el proyecto a las otras bancadas legislativas con el propósito de convertir este esfuerzo que se está haciendo en una realidad. ¿Cómo ya tienen alguna estrategia elaborada, que la están desarrollando? ¿Cómo les ha ido con la conversación, por lo menos preliminar, a nivel de las jefaturas de bancada o no sé si ha habido ya reunión con todos los jefes de fracción como para presentarles el proyecto? Para si nos adelanta sobre qué nos espera a nivel de tramitación legislativa de esa iniciativa. Bueno, vamos a ver, el proyecto fue presentado, está en los procesos de publicaciones y armado de expediente y demás, va a la Comisión de Reforma del Estado y estamos gestionando reuniones ya con algunos diputados de diferentes bancadas. Estamos dándole prioridad en este momento a los diputados que integran la comisión. La Comisión de Reforma del Estado. Sí. Exactamente, entonces estamos ya gestionando las reuniones con ellos, en algunos casos ya tenemos fechas, en otros casos estamos a la espera que nos asignen las fechas correspondientes, pero también estamos haciendo un trabajo fuera de la Asamblea Legislativa y es conversar y aclarar muchísimas dudas, muchísimas consultas que se puedan ir generando con las instituciones que estarían siendo absorbidas por este instituto, con CONAPAN, con CONAPDIS, con Junta de Protección Social, el mismo Ministerio de Trabajo. Con el mismo Ministerio de Trabajo, efectivamente. Entonces tenemos una agenda que es dentro de la Asamblea y otra agenda que es fuera de la Asamblea. Y en algunas reuniones que ya hemos logrado sostener ha sido muy interesante porque nos han manifestado algunas preocupaciones, muchas van en la dirección de qué va a pasar con nosotros como funcionarios una vez que nos incorporemos, ¿verdad? Entonces eso nos obliga a afinar más el lápiz en esos artículos de ley que están vinculados con ese proceso de transición y de reincorporación de personal, pero también nos han hecho algunos planteamientos que nos parecen interesantes, que estamos entonces recogiendo para antes de que finalice este año, analizarlos con detenimiento, ver cuáles podemos acoger, cuáles estaríamos dejando por fuera, pensando en una moción de texto sustitutivo que podría eventualmente estarse presentando. Cuando este proyecto se termina de diseñar para presentarlo a la opinión pública, que se hizo mediante una conferencia de prensa, etcétera, esto me imagino que requirió una coordinación con el jerarca del Ministerio de Trabajo, así como con la jerarca de la Junta de Protección Social, para no sorprenderles con la propuesta. ¿Hubo alguna socialización con ellos de previo a la presentación del proyecto o
o se toparon con esa sorpresa y ha generado algún tal vez problema a lo interno en el gobierno. No, vamos a ver, hasta este momento no hemos sentido ninguna alerta de manifestación de alguno de los jerarcas que esté molesto por el proyecto o cosa por el estilo. Repito, más bien la acogida del proyecto ha sido bastante buena. Con el Ministerio de Trabajo, con la anterior ministra, fue con quien empezamos esta conversación y habíamos sostenido ya algunas conversaciones al respecto. Entiendo que ya hizo el traslado de esa información al ministro actual, que está como ahí. Con CONAPAN habíamos conversado, también con DESAF y con la Junta de Protección Social. Yo debo decir que no habíamos tenido ningún acercamiento, pero entiendo que desde Casa Presidencial se había conversado ya el tema con la Sí, con lo que me está comentando, pareciera, si digamos, la Comisión de Reforma del Estado, presidida por el diputado Eliezer Feinstein, pero con una integración de personas de las diferentes bancadas, todas dispuestas a poner su grano de arena para ayudar en la transformación del Estado costarricense, veo que va a entrar a competir este proyecto con otros proyectos del Ejecutivo que están coincidiendo ahí en la Comisión de Reformas Electorales. Ahí está la reforma planteada del MOPT, la reforma del MINAE, la reforma del MAC, la reforma de vivienda y ahora esta que tiene que ver con el sector social. Estamos hablando por lo menos 5 reformas interesantes planteadas por la administración que ya podría salirle al paso el presidente a aquellas personas que dicen, pero ¿dónde está la reforma del Estado? Bueno, ahí hay 5 proyectos y ahora la responsabilidad se la trasladan a la Asamblea Legislativa y ahí tendrán que buscar los espacios para que estos salgan en el menor plazo posible porque son reformas importantes. Sin duda, esa comisión me parece que va a ocupar una actuación relevante a lo largo de estos 4 años. Efectivamente, los 5 sectores que usted acaba de señalar, hemos presentado proyectos de ley que quizás no sean los proyectos perfectos en las versiones que hoy tenemos, pero que sí son proyectos que este país requieren y que por tanto vale la pena dedicarles el tiempo para poderles hacer los ajustes necesarios y poder sacar entonces como leyes ya de la República propuestas verdaderamente interesantes, propuestas verdaderamente objetivas, operativas para el Estado costarricense. Esta va a ser una comisión que en estos meses se ha ido poco a poco armando, pero que me parece en los próximos meses, por la relevancia de los proyectos que tiene ahí y por tratarse en todos los casos de deudas país que tenemos con los costarricenses, va a convertirse en una comisión realmente significativa a la cual hay que prestarle muchísima atención. Sí, yo espero que la aprobación de este proyecto, pues realmente me parece importante que se apruebe un proyecto con estas características, va a ayudar a que los fondos que hoy hay para atención de temas de pobreza, temas de inclusión social, puedan llegar más directamente a los beneficiarios, que pueda darle más gobernanza y gobernabilidad al sector social, que no haya tanta duplicidad de entidades y que con esos recursos entonces podamos mover la agujita en relación con el tema de pobreza en el país. Vea, Otto, en este momento el país atraviesa por una situación financiera que yo no tengo que contársela, usted la conoce perfectamente bien. Esa situación financiera lamentablemente no va a cambiar en el próximo año. Así es. Vamos a estar en esa dinámica por lo menos un par de años más. Entonces, la posibilidad que tiene el Ministerio de Desarrollo Humano y de Inclusión Social para poder aumentar el número de personas y de hogares que sean atendidos por parte del Estado desde el punto de vista de la política social, es ampliando cobertura, y para poder ampliar cobertura necesariamente tenemos que pasar por un tema de mucha eficiencia, y eso pasa entonces por eliminar duplicidades, ¿verdad? Y por un tema de focalización. Pero es imposible focalizar cuando usted tiene a cada institución de manera independiente tomando sus propias decisiones, porque su estructura jurídica, su estructura operativa se lo permite. La única forma en la que nosotros podemos garantizarle a este país que podemos llevarle los recursos a quien verdaderamente los requieren, y además podemos ampliar cobertura aprovechando esas eficiencias, es a través de la aprobación de este proyecto de ley. No vemos otro mecanismo. Eso me lleva al tema de la base de datos, que siempre se ha comentado de esta base de datos que maneja el IMAS, pero hay una base de datos que maneja por su lado
asignaciones familiares, la otra base de datos que manejaba, bueno, ahora CONAPAN o la misma Junta de Protección Social, tenía sus criterios para asignar los recursos, para apoyar a diferentes sectores y grupos. También en el proyecto de Cerrar, que mencionamos en algún momento, estaba la base de datos también del INDER, todo lo que tiene que ver con la ayuda que el Estado a través de esa entidad le da a parceleros y cosas de esas, y en algún momento se pretendió jalar al INDER para este mega ministerio que se estaba planteando, lo mismo en vivienda, creo que el Banco Hipotecario de la Vivienda, también los fondos de FODESAF que van para bonos de vivienda, que maneja Banco Hipotecario de la Vivienda, la idea era que todo se concentrara en ese ministerio. Eso está quedando por fuera de esta pretensión, pero ¿cómo andamos con la parte de la base de datos? Ha habido críticas en el pasado sobre la posible instrumentalización de la base de datos con fines político-electorales. Hubo en la pasada administración algún ruido alrededor de ese tema, y la existencia de estas bases de datos disímiles hacen que alguna gente fuera a pedir recursos por acá, pero luego iba a otra entidad a pedir recursos y a otra entidad a pedir recursos, y no se tenía el control de la cantidad de diferentes programas, y podía estar una persona, una familia, recibiendo en demasía ayudas sociales y tal vez viviendo a expensas de las ayudas sociales sin ver de qué forma logra salir adelante a través de un empleo, por ejemplo. Bueno, hoy tenemos una gran base de datos en el sector social que nos facilita entonces que esas situaciones que efectivamente se dan en el país dejen de darse, y se llama Sinerube, el Sistema Nacional de Registro de Beneficiarios. Esta es una gran base de datos que yo trato como rectora de Sinerube. Trato de tenerla lo más aislada posible de cualquier intervención de parte de cada una de las instituciones del sector social y en general del país, ¿verdad? Tratamos de blindarla lo más posible, y bueno, además su estructura legal así lo permite, ¿verdad? En esta gran base de datos hoy podemos saber si una persona, llámese, no sé, Perico Pérez, ¿verdad?, es beneficiario de alguno de los servicios que presta el Estado, cada cuánto recibe ese beneficio, cuánto es ese beneficio, quién está financiando ese beneficio y qué otros activos tiene Perico Pérez que podrían estarle ayudando a mejorar su condición socioeconómica. Eso, por supuesto, que tiene asuntos muy positivos, porque entonces nos permite tener una radiografía real de cuáles son los aportes que le da el Estado a una persona en este país, ¿verdad? Sea un menor de edad a través de las diferentes ayudas que se le dan en centros educativos y demás, o un adulto mayor también a través de las. Esa es una gran herramienta, y es una herramienta que poco a poco el país ha venido fortaleciendo y fortaleciendo más, y por lo menos en esta administración estamos empeñadísimos en incorporar más instituciones para poder tener una mejor fotografía de esos beneficios que está recibiendo una persona. Entonces, desde esa plataforma es muy fácil visualizar las duplicidades, ¿verdad? No significa eliminarlas, porque muchas de estas duplicidades han sido creadas a través de leyes. Así es. Entonces, para poderlo eliminar hay que presentar un proyecto de ley, o hay que derogar un decreto, o hay que derogar un inciso, un artículo de algún reglamento y más. En este momento, gracias a esa plataforma, entonces estamos logrando hacer un análisis de todas las duplicidades que hay en el sector social, y estamos ya desarrollando estrategias de atención para eliminar esas duplicidades en diferentes temas: adulto mayor, menores de edad, personas con discapacidad, jefatura femenina y otros grandes temas. Me parece que son 6 o 7 grandes áreas de población en las que clasificamos a la población. Ya hemos avanzado en 2 de estas categorías, y ya lo que queda entonces es preparar proyectos de ley que estaríamos presentando a la Asamblea Legislativa, que nos permite entonces derogar esas duplicidades y quedarnos entonces con un solo beneficio que puede ser atendido por diferentes instituciones del sector social, pero un único beneficio para un funcionario. Eso es gracias a esa gran base de datos que hoy tenemos, que se llama Sinerube, y que además es de uso obligatorio para todas las personas. Pero otra cosa importantísima que tiene hoy el sector social, que anteriormente no tenía,
es que ya la categoría de si es pobre o está en condición de pobreza extrema o es vulnerable y demás, ya no es un asunto discrecional de cada institución en el sector social. Hoy ese es el sistema que nos permite asignarle esa categoría a partir de una serie de análisis de datos, de inteligencia de datos y demás, que nos permite entonces poderle asignar esa categoría. Ya no es tanto un asunto discrecional de que usted venía, yo lo atendía, de repente usted me caía bien, ¿verdad? Y le podía asignar una categoría que yo considerara que es y demás. Hoy es el sistema a partir de una serie de datos administrativos, ¿verdad? A partir de los datos que se levantan en campo a través de las visitas que hacen los ATAPs de la Caja, a través de visitas que hace el Ministerio de Trabajo en el área de pensiones, a través de las visitas que hacemos nosotros o la recepción que hacemos nosotros como IMAS y así el resto de las instituciones. Tenemos una ficha que se llama RIS, que es el Registro de Información Social, y entonces ahí vamos actualizando la información de las personas. Esto nos ayuda entonces a tener una política social un poco más precisa, no tan precisa como quisiéramos tenerla, pero al menos un poco más precisa, e ir identificando esas duplicidades e ir calibrando entonces los diferentes programas de atención social que brindamos las diferentes instituciones. Hay mucho por hacer en esa base de datos, pero hasta el momento le deseo, señora ministra, mucho éxito en las gestiones al frente del IMAS y de este nuevo instituto. Menuda tarea tiene por delante. Nosotros desde la trinchera nuestra de formación de opinión vamos a darle seguimiento a lo que se está haciendo por allá y en la medida de las posibilidades vamos a ir empujando para que esto se apruebe, ojalá en menor plazo posible. Tal vez unas palabras finales que quiera compartir con nuestra audiencia. Bueno, decirles que desde el Ministerio de Desarrollo Humano e Inclusión Social estamos tomando muy en serio la gran responsabilidad que tenemos de atender a la población que lamentablemente por diversas situaciones se encuentra en condición de pobreza y pobreza extrema. En los próximos meses, febrero, marzo del próximo año, estaremos presentando como ministerio una serie de de enfoques con los cuales queremos hacer las intervenciones en los próximos años. Les estaremos contando y esperamos que nos apoyen fuertemente con este proyecto de ley que está en la Asamblea Legislativa y con otros proyectos que vamos a estar presentando. Muchas gracias, Muchas gracias a usted. Gracias. Y muchas gracias a ustedes. Nos vemos en otro programa más de Sentidos Opuestos.